el hombre encuentra una mina de oro en su propiedad, pero nunca pensó lo que le esperaba. Christopher Ward era un hombre que había comprado una propiedad de 16 acres en medio del bosque y estaba realmente entusiasmado porque desde hacía mucho tiempo quería tener un espacio grande donde vivir. Cuando se mudó y se instaló en su nueva casa, decidió dar un paseo por el bosque. Estuvo andando un rato cuando vio un nacimiento en un viejo árbol. Se acercó para verlo mejor y notó que en realidad era un túnel escondido. Christopher quería ver qué había dentro, cuando de pronto cayó hacia abajo y cuando levantó la vista descubrió que estaba frente a una mina. No podía creer que hubiese una mina en su propiedad, especialmente porque su agente inmobiliario nunca le mencionó nada al respecto. Sintió mucha curiosidad, así que fue a su casa, buscó una linterna y se fue de nuevo a la mina. Quería inspeccionar su interior, hasta que vio algo más en la entrada. Se acercó lentamente y pudo ver que en las paredes habían piezas brillantes incrustadas. Aquello despertó más su curiosidad. Continuó caminando y a medida que avanzaba se daba cuenta que las paredes estaban húmedas y que parecía que se iban a desmoronar. Sintió miedo de que el suelo también comenzase a tambalearse, pero quería seguir caminando para descubrir qué más había en la mina. Pensaba que tal vez podría encontrar oro entre las paredes, lo que significaría que sería rico. Entonces, continuó avanzando hasta que unos ruidos extraños comenzaron a resonar detrás de él. Quiso seguir la dirección de donde venía el sonido, pero en ese momento se asustó mucho porque no vio luz ni movimiento. Apuntó con su linterna para protegerse y gritó, «¿Quién anda ahí?», pero solo recibió la respuesta de su propio eco. A medida que avanzaba, sus pies se hundían en el suelo. Vio encima una cabeza y notó unas cadenas oxidadas y mohosas colgando del techo. Después sucedió algo todavía más extraño. Empezó a sentir una vibración en la mina y las cadenas empezaron a balancearse, como si alguien las estuviera moviendo, pero Christopher no veía a nadie más allí. Entonces empezó a sentirse claustrofóbico y pensó que había sido suficiente. Decidió salir de la mina y corrió tan rápido como pudo hasta llegar a su casa. Una vez dentro, llamó a su agente inmobiliario y este le dijo la verdad. Aquella propiedad había sido el hogar de diferentes sitios mineros y con los años habían quedado pequeñas minas intactas a lo largo del bosque. Christopher sintió alivio al escuchar aquello, pero de pronto las cosas en su hogar comenzaron a ponerse extrañas. Las luces se encendían y se apagaban y una brisa fría le rozó la nuca. A pesar del pánico que sentía, tomó la linterna que tenía en su bolsillo y puso la temperatura de nuevo al nivel normal. Vio los fusibles de la electricidad y se dio cuenta que estaban bien. Se sentó un rato en la sala de estar para calmar sus nervios, cuando de pronto llegó un hombre llamado Ruth a su casa. Había sido enviado por el agente inmobiliario para verificar la mina. Ambos hombres se prepararon con sus linternas y fueron hasta la mina, donde las paredes ahora parecían más brillantes que antes. El señor Ruth estaba emocionado hasta que empezó a sentirse ahogado y se asustó. De pronto notaron cómo el brillo de las paredes se hacía cada vez más fuerte y se dieron cuenta que era oro, lo que hizo que el señor Ruth se preguntara por qué los mineros habían dejado esas paredes intactas cuando pudieran haberlas aprovechado. Christopher siguió avanzando hasta que llegaron más lejos que la primera vez que fue solo. Todo estaba muy oscuro, pero vio una puerta. La golpeó antes de abrirla. Y cuando lo hizo, encontraron muebles y trastos viejos. Las paredes tenían escrituras en líneas verticales, como si alguien las hubiese escrito con sus uñas. Tomó una foto de los arañazos con su cámara, pero cuando lo hizo, sintió como alguien le susurraba en la nuca y de nuevo se volvió a escuchar el sonido del metal. El señor Ruth se asustó y tuvieron que salir de inmediato de la mina. Cuando llegaron a la casa, Christopher quiso revisar las fotografías, pero no encontró nada. Era como si las fotos se hubieran borrado solas. No estaba conforme con ello, así que fue de nuevo a la mina. Sabía que había visto una figura negra en alguna parte y quería fotografiarla, pero justo cuando iba a tomar la foto se sintió ahogado. Su corazón empezó a latir muy fuerte. El sonido del metal era estruendoso y la brisa detrás de su nuca apareció de nuevo. Christopher no pudo soportarlo y salió tan rápido como pudo. Al día siguiente ubicó a un psíquico. Y cuando empezaron la sesión, se vio a sí mismo dentro de la mina. Vio a una mujer vestida de púrpura bailando. Parpadeó rápidamente y volvió a la realidad. Entonces supo que no podía vivir en aquella propiedad, porque tenía un misterio que él no quería resolver, porque era una persona muy nerviosa.
Así que puso la casa en venta y más nunca quiso saber nada de ella.